que es una casa abandonada. Se rompe todo, se rompen caños, se rompe techo. Empezaron a trabajar sobre sus casas. Pero se olvidaron de una prioridad, porque para ellos era un elemento fundamental el templo, que representa muchas veces hoy en nuestras vidas, el templo de Dios. Porque antiguamente Dios se movía en el tabernáculo de Moisés, de David, en el templo de Salomón. Pero hoy en día, ¿dónde está Dios? ¿Dónde habita Dios? En nuestras vidas. Ahora, por esta razón, Dios envía al profeta Ageo para exhortar a su pueblo y darles las órdenes para poner manos a la obra. Son reiteradas las ocasiones en las que se puede ver al pueblo de Judá dejando para luego, dejando para después, aquellas cosas que son de interés de Dios, pero para ellos eran de poco interés. Y nosotros a veces somos un poco parecidos a ese pueblo. Muchas veces nos interesan cosas. ¿Nos interesa la familia? ¿Está bueno que nos interese la familia? Sí, claro que sí. También nos interesan cosas personales y eso está bien. Y seguramente que a Dios también le interesa tu vida, tu familia, tus sueños. Él te ama y tiene planes con tu vida. Tiene planes de bien, tiene planes de bienestar. Ahora, yo me preguntaba, ¿qué cosas le interesan a Dios? ¿Qué cosas podrías hoy decir, a Dios le interesa esto? No sé si alguien me quiere decir algo que le interese a Dios. ¿Alguien sabe qué le interesa a Dios? Las almas, por ejemplo. Ahora, también Él le interesa nuestras vidas en lo personal. ¿Cómo? Con paz, nuestras vidas que tengan paz. Porque Dios tiene planes con nuestras vidas y estamos viviendo un tiempo complicado. Los seres humanos somos extremistas. No sé si a veces uno puede ver, lo puede experimentar. Empezamos una dieta y decimos no como nada, ¿no? Para hacer una dieta no podés no comer nada, tenés que comer algo. No, estoy de ayuno. ¿Por qué? Pues estoy haciendo dieta. Te vas al otro extremo. O quizás hoy voy a orar y orás las 24 horas y al otro día no orás nada. O empiezo el gimnasio. Y estoy todo el día. Pasan una semana, no haces más nada. Y así a veces somos en nuestra relación con Dios. Muchos, por estar ocupados en sus cosas, se olvidan de Dios. Aún quizás por ocuparte de las cosas de Dios y del servicio, eso suele pasar a los siervos, se desocupan de su salud. Y eso es desagradable delante de Dios. Nosotros tenemos que ocuparnos de la obra, tenemos que servir al Señor, pero también tenemos que ocuparnos de nuestra salud. Porque si este cuerpo se enferma, se deteriora, quizás Dios tenía un propósito más extenso, pero como yo no fui buen mayordomo de mi cuerpo, este cuerpo se va a la tierra y no cumplió el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque yo fui extremista y no cumplí con lo que Dios me manda a cuidar nuestro cuerpo. Es decir, que Dios es un Dios equilibrado. Dios, vemos el universo, cómo se mueve y está todo en su perfecto equilibrio. Ahora, este pueblo había dejado una prioridad que era importante para que su vida y todo lo que ellos tenían pudiera funcionar de la forma correcta. Cuando nosotros amamos a Jesús, como Jesús enseña, daremos buenos resultados. Mateo 22, 37, 39 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amamos de la forma correcta, no vamos a tener buenos resultados. Acá el profeta exhorta a un pueblo que perdió el equilibrio. Porque, ¿qué pasó? Y vamos a ver
cómo Dios ve a este pueblo y en ese momento les exhorta y les hace reflexionar a través de la palabra. Hoy Dios quiere hacernos reflexionar y quizás hay algunas áreas de nuestra vida que no están de la forma correcta. En primer lugar, dice que el profeta dice que ellos pensaban que no había llegado el tiempo. Y es muy común dejar para mañana lo que podemos y aquello que no nos gusta. No lo hacemos a veces. ¿No les pasa? Esto lo dejo para después. Esto lo dejo para después, porque no me gusta. Lo que me gusta hacer lo hago más rápido, pero lo que no me gusta hacer lo dejo para después. Ahora, nuestra característica es muchas veces dilatar aquellas cosas que para nosotros no son urgentes. Lo que es importante, esta frase lo dijo un presidente de Estados Unidos, lo que es importante rara vez es urgente y lo que es urgente rara vez es importante. Ahora, ¿qué priorizar? ¿Primero lo urgente o lo importante? Nosotros debemos reconocer los tiempos y la responsabilidad que tenemos. A veces decimos, no es el tiempo para que yo vaya a la iglesia. No es el tiempo para congregarme, no es el tiempo para consagrar mi vida al Señor, no es el tiempo para servir, mis hijos son chiquitos, tengo mucho trabajo, tengo muchas cuentas que pagar, no es el tiempo. Y esas son excusas que muchas veces ponemos delante de Dios. Cada día las cosas de nuestras vidas van a competir por el enfoque. Y tenemos una capacidad muy grande los seres humanos. ¿Y sabe cuál es? La de desenfocarnos y distraernos. ¿A usted no le pasa? ¿Se distrae? Bueno, acá el profeta le está diciendo, no se desenfoquen, concéntrense. Decirle al que está al lado, no te desenfoques, concéntrate y saquemos de nuestras vidas un día. Ese un día cuando yo pueda, un día cuando tenga tiempo, un día cuando los chicos crezcan, un día cuando tenga un auto, un día, saquémonos un día. Hoy es el tiempo, nuestros días están determinados por el presente. Había una canción que decía, vive el presente de tal manera que no tengas que reprocharte el ayer. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Armando, ¿vos te acuerdas? Vive el hoy de tal manera que no tengas que reprocharte el ayer. Qué bueno, ¿no? Me gusta esa canción. Vive el hoy de tal manera que no tengas que reprocharte el ayer. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Ni vuestros caminos mi camino, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vemos personas que se han alejado de Dios y dicen, ya voy a volver, ya va a llegar el día que voy a ir a tu casa, voy a ir a la casa de Dios, ya me voy a congregar. Pero muchas veces ese día nunca llega. Ahora, el profeta no solamente trae una palabra de exhortación a ese pueblo que se había olvidado y que estaba viviendo las consecuencias, porque había consecuencias, no estaban del todo plenos, había escasez, había miserias, había cosas que estaban viviendo, dice que la plata entraba y se iba por saco roto, había consecuencias de que ellos no estaban haciendo aquello que Dios quería que ellos hagan. Y entonces Ageo en el versículo 1, capítulo 1, versículo 5, le dicen, piensen bien. ¿Cómo tenemos que hacer? Pensar bien lo que estamos haciendo, lo que ellos estaban haciendo. Ustedes siembran mucho, pero es poca la cosecha. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no les abriga. Ganan dinero, pero se va como si tuvieran roto el bolsillo. ¿Ha escuchado alguna vez esto de que un pensamiento determina una acción?
Una acción determina un hábito y un hábito va a determinar tu futuro. Ahora, por lo tanto, lo que hagamos una y otra vez va a determinar lo que va a pasar con nuestro futuro. El profeta le dice, mediten. ¿Qué les dice el profeta? Mediten. Y meditar es pensar sobre una cosa, reflexionar, prestar atención, analizar nuestro camino, a ver qué es lo que estoy. Es tan fácil analizar al de al lado. Yo le saco la ficha a este, yo le saco la ficha al otro, pero sacate la ficha a vos también. Tenemos que mirarnos. Acá le dice, mediten, reflexionen. Está bueno cuanto invertimos tiempo en la presencia de Dios. Mire, la versión de la Reina Valera dice, mediten bien, reflexionen bien, piensen bien, presten atención en vuestros caminos. Quizás tengamos que en este día hacer un sondeo muy profundo de cómo estamos. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque si seguramente Dios nos da esta palabra y nos manda esta palabra, porque hay algo que Dios nos quiere hablar. Hoy estamos orando por la santidad, ¿sí? Aquellos que oran por las primicias de oración. Y habla de un sondeo, de ir hacia lo más profunda. ¿Qué puertas estoy abriendo? ¿Qué pensamientos entran en mi mente? Porque muchas veces caemos en pecado. Y sabe, caer en pecado no es que voy caminando y ¡pac! Caí en pecado. No. En pecado caemos porque voy dando lugar al pecado, a los pensamientos, a sentimientos, a cosas que debo cortar antes de dar a luz el pecado. No es que de la noche a la mañana yo voy y caigo en pecado. No salgo de acá y caigo en pecado. El pueblo de Israel no cayó en pecado de la noche a la mañana. Eran las pequeñas cosas que ellos iban permitiendo. Murmuración, se levantaban contra el líder, hacían cosas que no tenían que hacer. Y de a poquito eso se fue sumando hasta que llegaron a adorar un becerro de oro. Y Dios en esta hora nos está hablando que tengamos cuidado, que meditemos en nuestra vida. El pecado es cuando yo accedo a la tentación. Ahora, mucha gente me ha dicho, ay, yo pequé porque fui tentado. No, tentados somos todos. Todos padecemos tentaciones. Jesús fue tentado en todo, dice. En todo lo que usted se puede imaginar. Pero Él no cedió ante el pecado. Ahora nosotros muchas veces caemos en pecado. ¿Por qué? Porque vamos dando lugar a cosas que nunca tenemos que dar en nuestras vidas. Y acá el profeta les está diciendo, mediten, recapaciten. Es una pequeña puerta quizás que abrimos, pero esa pequeña puerta se hace un gran portón. Y mire lo que dice Mateo 7, 13, 14, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Todo está permitido, todo es lícito, haz lo que quieras, viví como quieras. Hoy en día, ayer estaba mirando un video, le compartí a Fernando, no sé si vieron algo del Carnaval de Brasil. ¿Alguien vio algo? Me mandaron un TikTok tremendo, algo blasfemo hacia Dios. El diablo ahí, enorme, paseándose por ese carnaval. Pero lo terrible era que llevaban a un Cristo, este diablo llevaba a un Cristo arrastrado y lo golpeaban. Y en la cruz no estaba Cristo, estaba un homosexual. Y la imagen de Cristo estaba toda maquillada. Tremendo. Ahora, después de eso, no sé si ustedes vieron las noticias, que fue un diluvio que llovió en un día lo que llueve en un mes. Y murió muchísima gente. Hubo una descarga eléctrica. Claro, uno se pone mal, se desespera, pero a veces las consecuencias del pecado las vivimos todos.
Y estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que estar atenta y velando y meditando en nuestros caminos. Porque si no, el diablo, si nosotros damos lugar al pecado, el diablo nos destruye. Y nosotros tenemos que levantarnos y meditar en nuestros caminos, pensar en nuestros caminos. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Pregunta el Señor en esta noche. ¿Cuál es tu prioridad? Pensalo, no me lo contestes. Por eso el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Porque no es para los cobardes el camino de Dios. Los cobardes viven como quieren, hacen lo que quieren, pero un hombre, una mujer consagrado a Dios no va como va la corriente, sino que se para y se determina sobre la palabra de Dios y vive una vida de santidad, una vida de pureza, una vida consagrada al Señor. Y nos cuesta, claro que nos cuesta, claro que nos cuesta. ¿Usted es de carne? Nosotros también. Los pastores también, tenemos luchas, tenemos pruebas, todo lo que ustedes tienen. Pero el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestro pronto auxilio en la tribulación. El Señor es el que nos ayuda a caminar por esa senda de rectitud. Ahora, el profeta no solamente le dice una vez, medita, le vuelve a decir en el versículo 7, meditad en vuestros caminos. A veces estamos en el camino correcto, pero tenemos una vida equivocada. Estamos en la senda de Dios, pero vivimos una vida equivocada. Mis actitudes, mis pecados están afectando mi vida a pesar de que estoy en el camino de Dios. Puedo estar en el camino de Dios, pero si mi vida es una vida débil, una vida de pecado, de inmoralidad sexual, seguramente que va a afectar mi vida. El camino de Dios puede ser tu fortaleza o tu destrucción. Mire lo que dice en Proverbios 10:29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Dios quiere que estemos en su camino y seamos fortalecidos por medio de su poder, por medio de nuestra confianza en Él. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. A Él podemos correr en toda situación porque dice la palabra que el justo correrá a Jehová y será levantado. Tenemos que comprender que todo cristiano, todo hijo de Dios que tiene en su corazón vivir una vida agradable a Dios, debe dejar lo malo y hacer lo bueno. ¿Qué debemos hacer? Dejar lo malo. Cada día somos tentados a hacer lo malo, a mentir, a engañar, a pensar cosas que no tenemos que pensar, pero yo decido, es la decisión que debo tomar cada día y pensar sobre mi vida, mi conducta, lo que Dios quiere para mí, lo que Dios quiere para mi casa, lo que Dios quiere para mi familia. Y ahí viene una transformación del poder del Espíritu Santo en mí. Si meditamos y nos disponemos para preparar nuestras vidas, vamos a ser fortalecidos. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos? Mire lo que dice Job 11:13. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, porque de Él viene nuestra fuerza, y si alguna iniquidad hubiera en tu mano, y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Tremenda promesa de parte de Dios. Pero también debemos saber que todo el que anda por el camino de Dios, pero quiere vivir como un inconverso, haciendo su voluntad y no la de Dios, se expone al amor de Dios manifestando la disciplina y el castigo.
Muchas veces somos disciplinados, hermanos. No sé si a usted le pasó, pero cuando nosotros nos vamos así, la vara y el cayado nos trae y no es bueno, no nos gusta. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gustaba que la mamá? Pero dice en Proverbios 3, 11, 12, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues por su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Meditad, es como dice el Salmo 139, 23, 24, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa era una oración que hacía David porque su deleite era agradar a Dios. Y que en nuestro corazón en esta tarde se despierte el anhelo de agradar a Dios. Dios tiene un perfecto conocimiento, no solo de cuanto hacemos o decimos, sino también de nuestros más secretos pensamientos. Discierne todo lo que hay en nuestro corazón, aun cuando nosotros mismos no veamos claros, en la mayoría de los casos no lo podemos ver, pero el Espíritu Santo lo sabe. Y Él nos empieza a mostrar aquellas cosas que realmente no están bien. El profeta Ageo da una salida ante esta situación. En primero le dijo, meditad, meditad, porque es necesario que nosotros pensemos en cómo estamos, cómo están nuestras vidas, cómo estoy este año, qué he hecho de mi vida, cómo estoy en el camino del Señor, he crecido, no he crecido. Y luego le dice, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Las indicaciones de Dios fueron sencillas, claras para su pueblo que se había ocupado egoístamente de sus cosas y se olvidaron de quien les había devuelto la cautividad. Que Dios nos libre de olvidarnos del Dios vivo. Que Dios nos libre de olvidarnos que hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Dice, subid al monte. En ese momento, subir al monte era un poco difícil y costoso, porque había que subir al monte. Y después había que ir a talar árboles para poder reedificar la casa. Y era un poco bastante cansador. Ahora, en este tiempo no tenemos que talar árboles y cargarlos, pero sí Dios nos pide intimidad con Él, tiempo con Dios. Y ustedes dicen, qué fácil es orar, ¿no? ¿Cuánto les parece fácil orar? No, y es gratis. Es gratis, no tenés que ir a ningún lado, lo podés hacer en cualquier lado, hasta en el baño podés orar. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no buscamos intimidad con Dios? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a la iglesia y alabar a Dios, levantar las manos, hacer? ¿Qué nos pasa? Decirle que te dice, ¿qué nos está pasando? Tengo tanto para hacer que no puedo. El Señor con frecuencia ha utilizado las montañas como lugares sacros para enseñar a sus siervos cosas sagradas y darles a conocer sus obras y su voluntad para los hijos amados. Mire, Colosenses 1:17 dice, Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. Él gobierna su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino. El primer lugar en todo. ¿Realmente Dios ocupa el primer lugar en tu vida?
No me conteste, es para meditarlo. Seguramente este pueblo al meditar se darían cuenta que estaban lejos de Dios y de los planes de Dios. ¿Estaban haciendo algo malo? No, no estaban haciendo algo malo. Estaban ocupándose de su familia, pero se olvidaron de Dios, se olvidaron del templo, se olvidaron de hacer lo que a Dios le agrada. Es decir, que a veces no es que cambiamos a Dios por cosas malas, pero sí cambiamos la prioridad y no le damos a Dios el lugar que le corresponde. ¿Y sabe por qué Dios le pide a usted que le dé el lugar que le corresponde? Para que nosotros podamos ser bendecidos, para que nuestro hogar pueda ser bendecido. A veces decimos, Dios es el primero en mi casa y no oramos. No hacemos las cosas en santidad. Mentimos, nos engañamos a nosotros mismos. Y Dios nos quiere llevar a la bendición. Dios quiere que su pueblo sea bendecido. Amén. Si estás subiendo al monte, seguramente Dios quiere hacerte saber que estás en lo correcto. Pero si no lo estás haciendo, hoy tenés que tomar una decisión. Subid al monte. Y luego le dice, traed madera. Pero no hay madera. Si ya no subimos a un monte donde hay madera, ¿qué es la madera para nosotros? A mí la madera me recuerda al sacrificio de Cristo. Quizás en el monte podés encontrar aquellas cosas que restauren tu vida. Vieron que cuando nos ponemos al sol, ahora que vinimos de vacaciones, la piel cambia, ¿no? Aunque te pongas protector, salvo que te pongas un bloqueador total. Pero si vas a la presencia de Dios con bloqueador total, sonaste. Te pones una careta, ay, sí, yo estoy bien, toca aquel, toca el otro. Ay, sí, porque viste, Señor, yo lo hice por esto. Te bloqueás, te pones un bloqueador y no penetra nada del Señor en tu vida. Pero cuando vos vas a la presencia de Dios y le decís, Señor, quizás no tengo prioridades que tendría que tener. Quizás, Señor, he hecho cosas que no tenía que hacer. Quizás mi vida no es la vida de santidad que vos me pedís que tenga. Ahí nuestra piel es transformada. Nuestro espíritu es transformado. Como los rayos del sol cambian nuestra piel, el color, así el Espíritu Santo transforma tu alma, transforma tu espíritu y podés resplandecer en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. La presencia de Dios te hace entrar en una nueva dimensión espiritual de fe y cambia todo. Qué lindo es entrar en la presencia de Dios. Vas triste, abatido, angustiado. Quizás decís, ¿cómo voy a resolver este problema? Pero vas a la presencia de Dios y todo es transformado. Él empieza a hacer milagros, cosas que antes eran valiosas para tu vida, ahora no lo son. Aún se resuelven conflictos. Nuestra personalidad es restaurada y experimentamos la paz de Dios que sobrepasa todo pensamiento. ¿Sí? Y los pensamientos nuestros son alineados a la voluntad de Dios. Es decir, que cuando vamos a la presencia de Dios, sufrimos una metamorfosis espiritual. Hay cambios en nuestras vidas, hay transformaciones. Por eso el diablo no te permite orar. Por eso el diablo siempre pone trabas. Por eso tu carne no le gusta ir a la presencia de Dios. Estoy apurado, estoy apurado, estoy apurado. Pero cuando vas a la presencia de Dios vas a ganar tiempo. Vas a vender más. Vas a recibir más. Porque Él es tu prioridad. Porque vos no sos un bastardo, vos sos un hijo de Dios. Y nosotros como hijos tenemos que darle al Padre el lugar que le corresponde. Porque a veces Dios te quiere hablar y no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque corremos y cada vez más, hermanos. Realmente es algo que nos pasa a todos. El celular. Hoy hablábamos del tema del celular. A veces el celular parece, estuvimos hablando con varios pastores que estaban con problemas de salud. Y a veces el celular
te lleva a abrir varias ventanas y te mantiene alerta con tantas cosas que te genera un estrés y te desenfoca de lo que Dios quiere hablarte. A veces tenemos tiempo y estamos jugando con el celular. ¿Por qué? Porque ya es un hábito que nos vamos haciendo. Pero qué importante que en esta noche podamos meditar. Es una palabra que quizás no te está levantando y vas a conquistar, pero es una palabra que te va a llevar a la bendición. Dice, reedificad. Viene del latín reedificaré y significa volver a construir algo que estaba destruido. El templo estaba abandonado, ya no era la prioridad. Y quizás Dios quiere en este día que hagamos lo que Él nos enseña a través del profeta Ageo para poder reedificar nuestras vidas. Si hay áreas de mi vida que están mal, necesitan ser restauradas. Amén. El profeta Ageo habla de las consecuencias que todo esto trajo. Y dicen en el capítulo 1, usted lo puede leer, versículo 9 al 11. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres cuando trajeron la cosecha a su casa. Yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupen en construir elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo les mandé la sequía sobre los campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello, por lo tanto han trabajado. Entonces Ageo le dice, subid al monte, traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y en esta noche Dios nos llama a meditar y si hubiera algún error, algo que hemos hecho mal, tenemos la llave para hacer las cosas bien. ¿Sabe cómo se llama? Arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, dice Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso, tiempos de refrigerio de parte del Señor. ¿Qué le estás pidiendo a Dios en este tiempo? Todos tenemos peticiones delante de Dios. Y quizás hay peticiones que nos llegan a tu vida. ¿No será que hemos olvidado de edificar la casa de Dios? ¿No será que hemos sacado la mano del arado para mirar atrás? Dice en Ageo 1:14, cuando ellos hicieron todo esto, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Dónde trabajaron? ¿Dónde trabajaron? Hoy en día, hermanos, cuesta mucho que la gente sirva al Señor. Es triste. Es triste. Me da mucho dolor decir esto. Pero antes yo veía, a veces lo hablamos con Fer, una motivación para servir a la casa de Dios. Yo quiero ir, yo quiero servir, yo quiero estar, contá conmigo. Hoy en día, bueno, si puedo voy, si tengo tiempo. ¿Para qué fuiste creado, hermano? ¿Qué dice la palabra? ¿Fuimos hechos para qué? ¿Para qué fuimos hechos? Para buenas obras. Y acá la palabra dice que nosotros tenemos que edificar el templo. ¿Y cómo edifico yo el templo? Con los dones que Dios te ha dado. En el área donde Dios te haya puesto, tenés que dar frutos.
Porque si hoy estás acá y no te gusta servirle a Dios, ¿qué vas a hacer cuando estés en el cielo? No estás eligiendo, no estás eligiendo bien. Allá vamos a estar todo el día sirviéndole a Dios. Vamos a hacer lo que Él nos mande, nos va a mandar a un lugar, a otro lado. Volaremos, no sé cómo andaremos, porque ya este cuerpo no lo vamos a tener. Yo me imagino que haré como la mujer biónica. Me encanta, o la mujer maravilla. Yo me imagino a veces todas esas cosas. Usted no se imagina. Estoy medio mal. Pero si no tenemos ganas ni de venir y acomodar una silla, hermano, ¿qué nos está pasando? Hoy Dios quiere despertar el espíritu. Claro, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero el espíritu, ¿quién lo va a despertar? El Señor. El Señor va a despertar el espíritu. Aleluya, aleluya. En Romanos 12:11 dice, su palabra nos dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hoy es esto lo que necesitamos, un espíritu ferviente, apasionado para servir al Señor, para cumplir con la tarea que Él nos ha encomendado. Esto es lo que sinceramente necesitamos hoy en día, que Dios despierte, nos traiga ánimo, nos dé diligencia para edificar. ¿Qué está pasando en tu interior? ¿Qué te está deteniendo para edificar la casa del Señor? Hoy es el tiempo para que dejes la indiferencia, la pereza, el temor a un lado y tomes el desafío del Señor para trabajar y hacer la diferencia en su casa. Dios nos promete una gloria postrera, mayor que la primera. Pero para que esta promesa se cumpla, necesitamos que Dios urgentemente, encienda la llama y el fuego del Espíritu Santo en nosotros. No hay nada que se compare a un avivamiento genuino cuando hay un arrepentimiento en nuestros corazones. No hay nada que nos detenga si el fuego de Dios se enciende en nuestros corazones. Dice en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, decirle al que tenés al lado, tenés que saber esto, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, Fer, así oramos. Lo tremendo, me encanta el profeta Ageo, porque es bien práctico y nos da todas las salidas para resolver. A mí me gusta resolver cuando hay un problema. Entonces yo quiero resolver y necesito cómo lo hago. Y acá el profeta, Dios a través del profeta nos da la salida. Pero lo tremendo de toda esta palabra, que el Señor es tan bueno, que cuando este pueblo tomó lo que Dios le había dicho y dijeron, vamos a meditar, vamos a subir al monte, vamos a traer madera, vamos a reedificar la casa, el Señor todavía no lo habían hecho, pero ya en su corazón lo habían decidido. El Señor les da una promesa que yo en esta noche te la quiero dejar para tu vida. Y dice Ageo 2:19, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Mas desde este día, dice el Señor, te bendeciré. Aleluya. Desde este día, el Señor nos quiere bendecir. Tomo esta palabra, la abrazo y la creo. La creo. Aleluya. Ponete de pie.
Dios es increíble. Él es el gran yo soy. Urrabasanda, rabacaya. No es por nuestros métodos, no es por nuestras fuerzas, es por la guía del Espíritu Santo.